Uno y dos patitos tenemos mates, ¿no? Colegas. Podríamos traducirlo. Esta película británica del año 2023, con director y guionista, la misma persona, y que en cierta medida eh, me puede recordar conceptualmente a Siva Baby, pero con un marco general diferente. Estamos en el Reino Unido, estamos con colegas, estamos en el ámbito de Inglaterra, por lo tanto son inglesitos. Y el hecho de la amistad, y como creo que he puesto en el título, son soledades e inseguridades. Lo cual evidentemente recoge cualquier ámbito de la amistad humana, que puede servir para hombres, mujeres, heteros, no heteros, LGTBI, Q+, lo que sea. Pero aquí tenemos una situación que evoluciona en este sentido y que en buena medida el autor, no sé si deliberadamente o de otra manera, nos trata de jugar con lo que creemos que sabemos o lo que pensamos que podemos saber, haciendo una serie de pinceladas, aquello de show don't tell, muéstralo, y que cada cual luego lo interiorice, lo cual es jugar con cada uno de nosotros para que rellene los huecos, metiendo lo que nosotros en nuestras experiencias hemos tenido, o podemos haber vivido, o podemos haber reflexionado o leído, que puedan complementar lo que estamos viendo, lo que estamos experimentando. Por supuesto, son cuatro personas las principales, sobre todo cuando vemos ese despertador con Connor en su casa, que sale, que tiene que ir a coger un tren para llegar a un banco en el que espera. Y hemos visto, se ha levantado a las 5 para llegar al banco a las 7:45. El banco de sentarse. En el Reino Unido hay esta costumbre de poner plaquitas respecto de los bancos, de gente que se ha ido sentando ahí y han hecho una leyenda de ese banco en relaciones humanas, lo cual en este sentido tiene ese trasfondo interesante respecto de la vida un poco reposada, a diferencia de la aventura que vamos a vivir, aunque no sea una aventura tan grande como si fuera esto, una aventura entre Hawkeye y Viuda Negra, que termina un poquito mal, pero bueno, esa sería una historia distinta. Y aquí no estamos hablando de superhombres, ni de poderes sobrenaturales, ni de guerras interestelares. Estamos hablando de algo más próximo. Ni siquiera estamos hablando de lo que es el comienzo de la película Viuda Negra de 1994-95. Me refiero al hecho de lo que se vive en el primer cuarto de hora de esa película, en el caso de la familia con... Bueno, pero ciertamente sin por las ramas. Este muchacho, Connor, tiene esta vicisitud de que vemos que por alguna razón hace eso. Luego nos enteraremos de qué es lo que pasa ahí y qué trasluce, porque son soledades de los personajes y inseguridades. Vemos que quiere correr con el personaje de Nathan, que se conocieron corriendo, y esto es un elemento bien interesante. Y en cierto momento, pues hablan de deporte, porque parece que a los cuatro personajes que serán más importantes en la trama les gusta el tema este deportivo, el tema del culto al cuerpo en cierta medida, lo cual resulta curioso porque justamente de camino al tren vemos una fotografía del cuerpo entero, bueno, tres cuartos, bueno, de la parte con una camiseta mojada, blanca, pegada a un cuerpo masculino, lo cual seguro que no está puesto ahí al azar, sino de una manera bastante provocativa, ¿no? Para hacer dudar al personaje de Connor, para que una la situación respecto de la gimnasia, del gimnasio y de todo esto, de hacer deporte y de sus dudas sobre su verdadera identidad en el ámbito de género,
Por supuesto, ese momento interesante en el que le dice, bueno, sí, nos vamos a dar un viajecito por aquí. Es bien interesante. Porque puede pensar una cosa y lo que cada cual esté pensando es algo interno. Y es curioso porque, como diría Noemí en la caja de trovadores, en Belumartis, los japoneses tienen una situación en la que la fachada debe de cubrir la verdadera identidad, que no se puede revelar a nadie, ni la familia, ni siquiera a la pareja. Y por tanto, esas disociaciones respecto de la fachada externa, de la personalidad que debe de ser para todos, para el trabajo, para la familia, para los amigos, para los vecinos, conlleva a una disociación que luego es complicada de gestionar. Aquí estaríamos hablando de algo conceptualmente parecido, en tanto en cuanto hay una suerte de identidad que debe de ser socialmente aceptada y que a veces puede uno pensar que las realidades de la construcción social de la identidad y de los amigos que uno tiene, que esto hay que buscar de alguna manera agradar a los demás y a veces no se hace y esto lo mismo que en Japón, también un poquito en Corea, aunque no sé el término en Corea, pero en Japón se llaman los ikikomori. Pues evidentemente ahí estaría parte del trasfondo, porque no nos enseñan ni en qué trabajan, ni cómo fue su realidad, porque claro, hemos visto en las diferentes películas que hemos ido tratando a lo largo del canal, que una película evidentemente es un trozo, un fragmento, de ciertas vidas, de ciertas experiencias, bueno, sobre todo cuando se quiere hacer un corte transversal respecto de lo que esas personas se están viviendo, es decir, que parezca cierto cinema verité, cinema realista, en el que evidentemente la historia tiene que tener un comienzo, tiene que tener un final. Evidentemente, si fuera el comienzo el nacimiento y la muerte del personaje, entonces estaríamos haciendo elipsis cada cuarto de hora, porque evidentemente y más, siendo una película de 80 minutos, teníamos una limitante, como es el espacio temporal, y evidentemente no puedes estar en la pantalla viendo la vida de otras personas como si fuera una cámara que está grabando, y sobre todo cuando son cámaras en diferentes espacios. Esto se puede entender fácilmente en el ámbito de la cinematografía. Y por lo tanto se necesita un inicio, un final. Y hay muchas interrogantes, antes, durante y después. Y esas interrogantes se pueden establecer en tanto en cuanto si se plantean, y depende de cómo se planteen, significa que la película ha cumplido su objetivo, ha enganchado y ha interesado lo que los personajes tratan de decir, a pesar de que haya una cierta simplicidad y una cierta complicidad respecto de lo que ofrecen y no ofrecen al espectador. Ahí está precisamente el juego, en el que Nathan y Connor llegan a un acuerdo sucinto del que supuestamente van a hacer un viajecito que en forma de tienda de campaña, senderismo y todo esto. Algo así como el Camino de Santiago, a la inglesa. No sé si hay caminos laicos en el Estado español, porque tampoco es que haya investigado mucho, pero son circuitos, en algún momento dado se dice, están más adelantados que nosotros. Ya estaría tasado por dónde serían las postas para llegar hacia el destino, pero ciertamente siempre mostrando lo bella que es la campiña inglesa, del territorio, con sus ríos, su a fin de cuentas, Tolkien estableció que la campiña inglesa era la zona de los hobbits. Y con buenas razones. Por lo tanto, ahí está ciertamente la transposición, como haría un Makoto Shinkai respecto de la belleza de Japón, y muchos otros hablando de la visual en la que se pueden producir los acontecimientos, a pesar de que habría la dicotomía respecto de lo que el futuro personaje, que es Adam, respecto de Exeter, una ciudad
tamaño medio, en ámbito ruraloide, y la gran potencia de la ciudad importante de Inglaterra y de todo el Reino Unido, como es Londres. La dualidad respecto de donde se puede uno sentir más cómodo en la pecera más grande, donde hay peces que, por muy raro que sea, siempre hay alguno que sea parecido a ti. Y en Exeter, donde las rarezas respecto de lo mainstream, pues están ahí más complicadas. Pero ciertamente le invita, pero luego, cuando se va a sentar a su lado en el coche, a la mañana que salen, se encuentra con que ¡ay, caramba! Aquí hay alguien en este asiento. Resulta curioso porque primero han metido la mochila y no ha visto que hay dos mochilas, o estaba tan... como ha metido él, Nathan, la mochila, pues entonces... pero se siente como la carabina. Una tercera persona invitada a la fiesta de dos, que está precisamente Mark y Nathan delante, con unos juegos que luego se verá que es porque se conocen hace bastante tiempo, con una situación bastante curiosa en la que los cuatro personajes, luego aparecerá Adam, los cuatro personajes son producto de esas inseguridades, de esas ausencias de relaciones plurales, porque no tienen muchas, en ninguno de los cuatro, y lo cual es bien interesante, que en metáfora del camino, van su camino sin la posibilidad de salirse de él, que resulta curioso, y la paradoja que luego uno de los personajes, que es Connor, será el que se salga del camino, y que será el más valiente, el que tenga más inseguridades aparentes en el inicio, el que tendrá la valentía de buscar su propio camino. Lo cual resulta curioso y paradójico. Cuando llegan y se van a una cierta zona de restauración con unas mesitas fuera, y hay tres chicas, lo cual resulta interesante porque son tres chicos, aparentemente, y tres chicas. Con lo cual, ojo, cuidado, porque estaríamos jugando a eso, de, bueno, chico-chica, chico-chica. En el subconsciente de lo que la realidad fílmica tradicional, en las películas, por ejemplo, de Antena 3 a las 3:30 de la tarde, pues nos figuraríamos. Pero no quiere ir por ahí, porque Connor está un poquito retraído, él no se siente muy cómodo, porque él se había hecho una prefiguración de lo que iba a ser el viaje a solas con Nathan. Y igual, a solas, teniendo una relación de haber derivado, de haber salido a correr por las mañanas, pues quizá habría evolucionado a X cosa, de manera más o menos natural, siempre y cuando se deje al otro que dé la iniciativa. No tener el valor de dar la primera palada hacia adelante uno mismo, que es lo que se trata de la película, y que ciertamente ahí tenemos el personaje de Mark, que es el que le conoce a Nathan primero, desde la época de la escuela, y es como el más avanzado. Que hay miraditas, juego de miradas en ese bar-restaurante, y ahí tenemos un asunto respecto de que Adam se siente atraído por Connor, se sienta en la mesa cuando los otros dos, Mark y Nathan, se han ido con las chicas. Luego van a tener una fiesta, Mark y Nathan con las chicas. Van a pasar la fiesta por ahí, por la noche. Y hay esa primera aproximación, ese primer paso de Adam para tratar de pillar, a ver por dónde puede ir Connor. Luego sabremos que están haciendo el camino, más o menos. Luego habrá un momento en el que se separen físicamente el trayecto, porque Adam está con su padre, al que luego dice que no ve hace bastantes meses, lo cual hace ver que también él tiene sus inseguridades y sus soledades, aunque esto lo inferimos respecto de que, ojo, cuidado, igual simplemente no tiene que ver con su padre, lo cual resultaría curioso porque estaríamos infiriendo también una viudedad o un divorcio.
claro, sería mucho inferir en estar haciendo completismo de esta historia en los diferentes huecos, porque la historia de la vida real, auténtica, de la calle, evidentemente hay muchas variantes y muchas realidades. No hay que hacer completismo porque a veces no hay hueco que rellenar. Por tanto, resulta interesante el hecho de que Adam, que va con su padre en ese camino, tenemos al trío, Mark, Nathan y Connor, que son aparentemente muy colegas, muy mates, incluso siendo comprensivos, en esta época woke, compromiso con la diversidad, que bueno, no pasa nada, de que si uno se sobrepasa, pues puede pasarlo. Pero claro, la identidad de uno pues surge de alguna manera. Y ahí tenemos a Mark en un momento dado diciendo, ojo, ojo, cuidado, este te da una cachetada en el culo. Hay que frenarle, porque igual esta persona va a pensar, pero ojo, cuidado, tiene la dualidad, porque si pensamos, tate, este es un machirulo, opresor, homófobo, no, tranquilo, tranquilo. Lo que quiere es que la relación con el resto de congéneres de Nathan sea sincera. Otra cosa es la brutalidad de origen respecto de haber hecho bullying en su infancia, cuando el bullying no tenía ese nombre, y de haber hecho bullying con el personaje de Nathan por parte de Mark. Lo cual ciertamente hace algo bien interesante, porque parece que Mark hizo bullying, pero le dejaron de lado, porque se quedó solo. Esto lo inferimos y es bastante razonable pensarlo. Y el personaje de Nathan no recibió solidaridad de nadie, porque entonces ni siquiera el bullying tenía un nombre. Y por tanto, al final acabaron el uno con el otro para complementar sus soledades y sus inseguridades. Pues no está claro que el Mark sea heterosexual puro completamente. Eso es algo que da a entender. Lo mismo que el Nathan da a entender que pueda ser poco heterosexual, aunque pueda serlo. Simplemente esté tonteando, jugando. Porque esas inseguridades le llevan a no dar ningún paso, ni siquiera de conocimiento, respecto de saber dónde vive Connor, de por qué corre con él, dónde corren juntos, cosa que es Mark el que lo descubre, precisamente. Que no ve lo que podría haber entre Connor y Nathan, el propio Nathan, que luego cuando llega Adam hay un juego respecto de lo que puede hacer con Adam. Y que, espera, esto es una cita. Dice Mark, no, estoy a punto de invitar a Connor para una cosa 3. Otra vez la carabina. Claro, el personaje de Adam. Adam dice que igual está pensando irse a Londres, porque en Exeter hay poco mercado. Y que, ojo, cuidado, porque al final este Don Juan... se lo dice su padre, ¿no? Sabía que eras un Don Juan, porque ha tirado la caña, primero con Connor, y luego tira la caña con Nathan. Lo cual resulta curioso e interesante porque es un agente externo a lo que había, el que cambia el panorama. El que hace evolucionar, de alguna manera, la situación. Lo cual resulta curioso. ¿Por qué es eso? Nathan podría ser visto como alguien que efectivamente pudiera tener, teniendo en cuenta de que el juego de espejos, una palabra que también se dice, la de los celos, el de la exclusividad, lo cual en parte es propiamente del ámbito inglés, británico, sobre todo cuando en el urbanismo, pensando en las colonias de Virginia, en el ámbito de Norteamérica, vemos los barrios distinguidos, es decir, separados entre las cajitas, que también es bastante woke, aunque no sea una innovación woke, del hecho de los blancos cuando hicieron el tema de la acción de gracias, los blancos en su poblamiento y los indios en otro, completamente separados, segregados, lo cual ciertamente es una situación que la vemos reflejada
aquí respecto de los segregamientos de las tiendas, de las personalidades, de las propias realidades, respecto de esas individualidades que están mal construidas y mal definidas y mal identificadas por la propia persona. Por lo menos eso creo que podemos darlo por bastante aproximado. Y por tanto hay ese juego, como digo, respecto de esas inseguridades en las que Mark y Nathan van al río, se meten, pero Connor no quiere meterse. Pero luego está Adam cuando están echados una especie de siestita. Adam se lo lleva un poquito más arriba del río. Y ahí sí, con una serie de juegos, establece la idea. Pero es eso, Adam es el que propicia. El que propicia que algo que más o menos está medio estable, aunque hasta el día anterior Adam no sabía que no se conocían Mark y Connor, que se conocieron precisamente en ese viaje, pues evidentemente está ese juego en el que Adam está buscando. Adam sí es un activo de búsqueda. Y ese juego de los pinzamientos en el brazo, en el que Mark le pone a Nathan, Mark le pone a Nathan eso de bottom, que parece que en jerga significa el que está ahí recibiendo, el pasivo en el ámbito sexual. Con lo cual, ya le está definiendo respecto de que sus inseguridades y soledades le llevan a no tomar un papel activo. No digo que en el ámbito sexual sea el que tenga que estar, no, sino en el papel socialmente aceptable, no es el que toma el protagonismo, pero Adam sí lo toma. Lo cual ciertamente es interesante, sobre todo teniendo en cuenta del paralelismo respecto de la soledad del espacio y el tiempo en esos páramos de la zona de la campiña inglesa, respecto de la soledad de las personas en el ámbito social en el que se encuentran en ese momento de su vitalidad. Por eso resulta una película bastante sencilla, pero a la vez, bueno, pues bastante acompañada respecto de lo que podemos entender que es la vida de unos adolescentes que pueden tener, pues, no sé, entre 20 y 25 años, 20 y 25 años, pongamos, bueno, pues más o menos por ahí podríamos establecer, tal vez. Esto sí me estoy lanzando a la piscina directamente, porque más allá de hacer la lectura con el visionado que lo he hecho a través de Amazon Prime Video, la sugerencia que me hacía, pues evidentemente no he profundizado respecto de lo que el director barra guionista quería hacer y tampoco he investigado respecto de la realidad de los personajes en un trasfondo que pueda haber, o si, como en el caso de Shiva Baby, pueda tener algún componente autobiográfico, como pasaba allí, que era una película importante para la directora. Aquí, por supuesto, pues como digo, tenemos una situación en la que hay que superar esas barreras, superar esa situación, como hacía al meterse Connor al agua, un poquito. Esas inseguridades también vienen de deficiencias médicas, por decirlo de alguna manera, aunque todos tenemos nuestras rarezas, nuestras dificultades, nuestras cuestiones, como es el asunto de que es diabético, y que pueda tener unas ciertas inseguridades para quitarse la camiseta o quitarse el pantalón o meterse en el agua, o que otros le vean en esas situaciones. Con lo cual ahí está parte del asunto de las cajitas, porque decir es que tú eres o no eres, pues es algo que resulta bastante curioso, pero muy propio de ciertas culturas, porque en buena medida las relaciones entre humanos deberían de suponer un acercamiento entre espíritus afines, más allá de otros componentes o de circunstancias, siempre y cuando haya un respeto al otro, una alteridad, una diplomacia, porque la alteridad es el reconocimiento en igualdad al otro.
que es el componente básico de la diplomacia, reconocer a la otra parte como un igual a ti, y a partir de ahí las relaciones pueden ser diversas, múltiples, ¿no? Encasilladas a una situación. Y que ciertamente en las culturas antiguas sabían perfectamente que estas posibilidades existían y más o menos estaban aceptadas, aunque pudiera ser algo más o menos cultivado en silencio y en oscuridad y no ser exhibido públicamente, pero evidentemente se sabían y se cuidaban de que este tipo de relaciones, más allá de lo heteronormativo, pudiera ser viable, porque evidentemente es difícil poner puertas al campo y por eso estamos en el campo y las puertas no existen. Solamente existen las tiendas de campaña y ciertos cercaos respecto de las lindes de los propietarios de los terrenos. Pero, evidentemente, más allá de esas vallas que alguno las salta físicamente, como Mark, Nathan y Connor, en el transitar de los caminos que llevan a no sabemos dónde, pues evidentemente hay que saber respecto de la vida, ¿no? Que no hay ningún camino ya trazado, que se puede cambiar, que se puede evolucionar y que evidentemente las decisiones pueden ser pequeñitas, pueden ser diarias, pueden ser en un momento dado, que es lo que quieres hacer, porque cada día tomamos cientos y cientos de pequeñas decisiones de las que incluso la mayoría no somos conscientes, pensando, como le pasa a los británicos respecto de su marina de guerra, que lo transmitieron también a la fuerza naval japonesa, eso de la batalla decisiva. Momento único en la vida en el que todo cambia, todo gira y todo evoluciona de un momento a otro y es el punto central en el que luego das unas conferencias a la familia el día de acción de gracias o el día de Navidad diciendo este día fue el que todo cambió, este momento es el giro copernicano en mi vida. Y no, siempre hay pequeñas miguitas que van jalonando un camino bastante más grande del que la mayor parte no somos conscientes y que en cierta medida contribuye a esas soledades y a esas inseguridades, sobre todo cuando otros han jugado a forzar esas inseguridades. Por eso el papel de Mark como presunto bulinista, que tiene su trasfondo a pesar de redimirse en cierta manera respecto del respeto a su renovado amigo Nathan, y el asunto de que al final también es una fuerza para el bien, para transformar una realidad que se sentía oculta respecto de esas otras inseguridades de los participantes de esta comunidad A4, respecto de sacar encima de la mesa, aunque eso le cueste un puñetazo, y que luego le dé un beso a Adam en los morros. Y evidentemente el final no es feliz. Tampoco es triste. Es simplemente poner un punto y final a la trama para que los personajes, cada cual, vaya por su lado, lo cual resulta curioso porque, aunque no era lo que quería, era lo que tiene. Mark y Nathan van a continuar con el viaje. Adam va con su padre a continuar el viaje, es decir, 2 y 2. Y Connor coge la decisión de volver a Londres. Y no sabemos qué va a pasar ahí con ninguno de los personajes a continuación. Lo mismo que no sabemos qué pasó antes de realmente lo que pasó inmediatamente antes del inicio de la película. Y eso es lo interesante. Si hemos llegado a preocuparnos de qué pasaba antes, lo que no vemos en el tracto de la película respecto de los momentos fuera de cámara, y lo que va a pasar después a los 4 personajes protagonistas, pues evidentemente eso significa algo positivo para el director barra escritor del guión, y que por supuesto pues ha tenido la suficiencia para que los personajes estén construidos de manera bien interesante, y que seguramente tendrán parte de elementos autobiográficos, si no de la persona, sí de personas que hayan permanecido en la órbita de esta persona que ha dirigido y escrito el guión de esta producción británica del año 2023. Por tanto, estas son mis reflexiones a propósito de Mates, colegas, que está en Amazon Prime Video.
Y sin más, queridos patitos, es que ricasco. Agur Verobat. Betty Helpien.